Carlitos, te bendigo. Alvarito, gracias. Iglesia, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Sí? A ver, yo veo caras. Convénzame, ¿sí? De verdad, muy importante lo que nos menciona Alvarito, pero yo quiero decirle algo, mire. Él decía que el día 15 tenemos que tener por lo menos la mitad del dinero, ¿sí? Pero el retiro es el 6. Perdón, el 8 y el 9 de noviembre, porque muchos van a decir, no me alcanza la plata. Y el Señor hace 8 días dijo que había muchas parejas que les faltaba fe y necesitamos afianzarnos en la fe. Amén. Entonces, ánimo, dicen por ahí unos amigos. Y quiero decirles 2 cosas que el Señor nos está diciendo, y se lo está diciendo a la iglesia. Mire, hoy, si no se va solamente con esta frase, damos por bien servido el asunto. El Señor quiere que ustedes afiancen el caminar en Cristo. Voy a repetirlo otra vez. El Señor quiere que afiancemos nuestro caminar en Cristo. Nuestro caminar. Porque de pronto vamos por un lado, vamos por el otro y creemos que estamos haciendo bien las cosas, pero el Señor dice que debemos afianzar nuestro caminar en Cristo. Y ya les voy a explicar por qué. ¿Listo? Y número 2, hace una advertencia acerca de los autoengaños. Los autoengaños. Que yo mismo me estoy engañando y me estoy metiendo cosas en la cabeza que no son. ¿Listo? ¿Quién limpia todo eso? La palabra, la guía del Espíritu Santo. ¿Sí? O afianza su camino o afianza su camino. Ya. Usted ya puede decir amén y nos vamos. ¿Sí? Pero yo quiero que miremos la palabra. ¿Sí? Leo, despierta, hermano. Quiero mostrarles este versículo. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese fue uno de los versículos que Dios nos estuvo hablando ya hace unos días, y yo le pido el favor que usted lo lea. No lo mire, léalo, porque fue Jesús mismo el que lo dijo. Yo soy la resurrección y soy la vida. El que cree en mí, aunque esté ¿qué? Vivirá. Yo quiero compartir con ustedes hoy algo que tiene que ver con la vida. Jesús es la vida, Jesús es la resurrección. Gracias, Ulmis. Se ve bueno. Mire, Jesucristo es la vida, ¿cierto? Todos lo sabemos. Pero uno en ocasiones no se da cuenta de eso. No se da cuenta de que Jesucristo es la vida. Y lo más tenaz que Él dice: si usted está muerto, vivirá. Yo quiero dejarles el mensaje hoy muy claro. Usted no morirá. Diga: yo no voy a morir. Yo no voy a morir. Ahora, estamos aquí. Ahora póngase a pensar a alguien que diga: usted no ha visto a mi abuelito cómo está. Tiene 90 y está a punto de morir. O un enfermo, ¿cierto? Una persona que está enferma, una persona que está en una cirugía. ¿Cómo así que no va a morir? Mire, aquí está diciendo: aunque esté muerto, vivirá. Y nosotros a veces nos la pasamos como zombies, muertos en vida. Una persona que está muerta en vida es la que camina, pero no sabe para dónde. Y vive la vida. Un pastor amigo decía: venimos a gastar champú. Horrible, eso es cierto. Nosotros a veces solamente nos dedicamos a comprar, a vender, el consumismo, el trabajo. ¿Me explico? Y no experimentamos la vida. Ese es el pequeño problema. No experimentamos la vida. Estás muerto. Eres un cadáver. Soy un cadáver. Si yo no afianzo mi caminar en Cristo, soy un cadáver que trabaja y produce. ¿A quién le está produciendo usted? ¿Yo a quién le estoy produciendo? ¿Cuántas horas le estoy dedicando a mi trabajo? ¿Cuántas horas le estoy dedicando a lo que realmente no produce vida?
Ya no veo tantas sonrisas. ¿Qué pasó? Cadáveres, en serio. Por eso el Señor dice, el que esté muerto, aún estando muerto, vivirá. Listo, pero ¿cómo? Si estoy así, llevo 50 años en lo mismo, por lo menos yo, ¿no? Llevo 50, otros llevan 20, otros llevan 5, 10, otros que ni siquiera se levantan de la tumba, en serio. Por eso el Señor dice, vamos a afianzar el camino. Y quiero, por favor, hoy sí, usted tiene su Biblia ahí en la mano, ¿cierto? Bueno, no importa, si tiene la tabla no hay problema, pero téngala ahí, porque es diferente que usted la lea allá a que usted la lea en la palabra, en serio, es diferentísimo. Me pasaba algo muy tremendo, estaba estudiando un tema y yo veía como que las letras como que se salen. O sea, veo cosas así y yo empecé a sentir aquí una alegría y yo le decía a Miriam, mira esto tan chévere, mire esto. Y ella me decía, uy, pero está emocionado. Y yo la cogía y la abrazaba y decía, siga leyendo. Porque es que la palabra tiene una capacidad única para tocar el corazón del hombre. Es la palabra, ¿sí? Usted puede escucharla, pero usted mismo la lee, se escucha, la va masticando y va generando vida en mi vida. ¿Listo? Entonces vamos a tomar la palabra. Y quiero que a través de la palabra, porque yo me hacía esa pregunta, ¿cómo Dios hace real esto? Que si yo estoy muerto pueda vivir. ¿Cómo es posible que yo no muera? ¿De qué estás hablando, Señor? Y yo le preguntaba, Señor, ¿cómo es el asunto de que una persona no muere? No solamente en la forma natural, sino en la forma espiritual. Y me ponía en el corazón dos personajes bíblicos. ¿Se acuerdan de quiénes no experimentaron la muerte? Enoc y Elías. Esos son los típicos, ¿cierto? Entonces miren, a través de la vida de Enoc y algo que vamos a mencionar de Elías, yo quisiera que usted afianzara su caminar hoy. Yo sé que está en el corazón de Dios y de lo que el Señor me está transmitiendo a mi vida, porque muy seguramente tengo áreas en mi vida que están muertas, que Dios quiere resucitar. Usted también pueda recibir eso. ¿Le parece? Entonces quiero invitarlos al Génesis. Vamos a Génesis, ¿ok? Génesis 5, versículo número 21. Vamos a ver. Está cerquitica. En el versículo número 21, mire lo que dice. Vamos a leer el 21, el 22, 23 y 24. ¿Lo tenemos? En su Biblia también, listo. Dice, vivió Enoc 65 años. ¿Cuántos tenía? 65. ¿Y engendró a quién? Ese es famoso. ¿Sí lo ha escuchado? Es que usted es más que Matusalén. No exagere, Matusalén sí fue el más viejo. ¿Y caminó quién? Por favor, subraye la palabra caminó. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Ojo que ahí hay algo muy interesante. Él dice que a los 65 años engendró a Matusalén, pero empezó a caminar con el Señor después. Qué interesante, ¿no? ¿Qué tal que yo viva 65 años de mi vida sin que me haya nacido un Matusalén y yo ande por ahí como despistado de las cosas de Dios? Pare y mire bien los textos. Pare y mire bien. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. 22. Y caminó Enoc con Dios. Ahí hay una coma en mi Biblia. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Entonces tuvo Matusalén y siguió teniendo hijos. A los 65, Matusalén. Y de ahí para adelante siguió la misma tarea, juicioso. ¿Sí? O sea que hubo muchos más hijos aparte del mismo Matusalén. Eso dice la palabra, ¿verdad? Sí, hasta ahí vamos claros. 23. Y fueron todos los días de Enoc 300, ¿qué? 65 años. 24. Me gusta esa palabra. Caminó pues Enoc con Dios
y desapareció. ¿Por qué? Porque se lo llevó Dios. La palabra se lo llevó Dios, en el original, hace referencia a que lo tomó, lo arrastró, lo arrebató, ¿sí? Lo levantó, lo desarraigó. ¿Está claro? Fue Dios quien lo tomó y se lo llevó. ¿Se acuerdan de nuestro amigo Elías? A Elías le pasó lo mismo. Vaya a Segunda de Reyes, por favor. Más adelante. Segunda de Reyes 2, versículo número 3. Y eso, tómese ahí su tiempo. Segunda de Reyes 2. Vamos a mirar el versículo 3. Lo chévere de ver todo esto es que usted puede leer todo el capítulo completo en su casa y puede sacarle mucho más jugo. Pero miren, vamos a mirar el 3 y después vamos a mirar el 5, Leo, para que estés ahí pendiente. Mire el versículo 3 lo que dice: y saliendo a Eliseo a los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y le dijo: sí, yo lo sé. Ahí la palabra dice: te quitará, te desarraigará, te levantará, se llevará el Señor a tu Señor. Y él dice: sí, yo sé, calle. Pase al 5, versículo 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová nuevamente la palabra, te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, calla. Entonces miren que la misma palabra que se utiliza con Enoc, que se lo llevó. Aquí dice a Elías, prácticamente será quitado. Esa palabra nos gusta más, arrebatado. Ojo, porque esto que nosotros vamos a empezar a ver aquí es parte de lo que Dios también está haciendo en la actualidad. Acuérdense que el Antiguo Testamento es simplemente una sombra y un complemento de lo que Dios hace con el Nuevo, ¿cierto? Entonces miren esas dos cosas ahí. Vamos a volver nuevamente a Génesis, ¿listo? Ya vimos que se utilizan los mismos vocablos originales para desarraigar, arrebatar, llevarse, en el caso de los dos que no experimentaron muerte, ¿sí? Si usted vuelve a Génesis, por favor, vayamos otra vez a Génesis. Volvamos otra vez a Génesis 4. Vamos un capitulito antes, por favor. En Génesis 4 podemos empezar a hacerle el seguimiento a Enoc, porque es importante que nosotros entendamos el contexto de Enoc. ¿Cómo fue posible que este hombre no muriera? Miremos los antecedentes de la vida de este hombre y vamos a encontrar algo muy interesante. Mire, en el capítulo 4, en el versículo 1, podemos ver todo el capítulo 4 cómo arranca la civilización. ¿Se acuerdan? El Señor creó a Adán y a Eva. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Cierto? Y Adán y Eva, ¿quién tuvo? Eso es discipulado 1, ¿cierto? Tuvo a Caín y a Abel, 2 hijos. ¿Listo? Hasta ahí vamos todos. Verifiquémoslo. 4:1. Conoció a Adán a su mujer. ¿Qué significa conoció? Sí, que tuvieron relaciones sexuales, no hay problema. ¿Sí? Conocieron, hace referencia a eso. Y tuvieron hijos. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ustedes ya saben, presentan cada uno sus ofrendas delante de Dios. Y Caín dice: no, estoy molesto con Abel. Se lo llevo para un parquecito y lo mato.
Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué tiene que ver todo esto? Quiero que usted vaya, igual como me pasó a mí, apasiónese. Empieza a narrar todo lo que le pasó a Caín. Caín va a ser maldito, todo este asunto. Y llega un punto en el versículo número 17. Miremos el 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual coincidió y dio luz a Enoc. En el versículo 17 dice que Caín dio a luz a Enoc. Yo quiero que tenga eso muy separado. ¿Por qué? Porque este Enoc no es el Enoc que conocemos, que fue arrebatado. Este fue otro Enoc. Este fue Enoc el malo. Miren lo tremendo. Y ahorita lo vamos a entender un poquitico más en el contexto. Dio Caín a su mujer, la cual concibió, dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y el 18, y Enoc le nació. De aquí en adelante, en el versículo 18, usted va a encontrar, y quiero que preste atención, que a partir de Caín hay 7 generaciones. 7 generaciones. Y ahí están, 18. Y Enoc, ya venía Caín, Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meuahel, y Meuahel engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Hasta ahí vienen 7 generaciones. ¿Hasta quién? Hasta Lamec. ¿Listo? Ese es por un lado. Eso es la genealogía que viene de ¿quién? De Caín. 7 generaciones abajo. Ahora pasa algo muy interesante. ¿Qué pasó con Abel? Eva dijo, bueno, ¿y ahora qué? Caín y Abel. Y Dios le hace un regalo a Eva a través de Adán. Miren por favor el versículo 25 del capítulo 4. Y conoció, vuelve y juega, de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Significa que Abel fue reemplazado ¿por quién? Por Set. Entonces vuelve y se organizan las cosas. Por un lado está el grupo de Caín con su descendencia y llegamos hasta la vida de Lamec. Y por el otro lado arranca la descendencia de ¿quién? Es Set el que reemplazó a ¿quién? Abel. Entonces arranca Set. Mire lo que dice. Y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo y lo llamó su nombre Enos. Entonces los nombres comenzaron a vindicar el nombre de Jehová. Y arranca, mire, de aquí empieza toda la genealogía también. Hasta llegar, la 7ª generación llegó a Enoc. El Enoc, el bueno. ¿Se acuerdan que primero aquí le dio un hijo a la esposa? ¿Cómo era que se llamaba? Conoció a Caín su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc. En el versículo 17 le dio un hijo que se llamaba Enoc. Pasan 7 generaciones y no pasó nada por esta generación, por esta descendencia. Pero por el lado de Set llega la 7ª generación a este Enoc, que este Enoc es el Enoc bueno. ¿Sí lo está entendiendo? Listo. Cuando ya llegamos a este punto, empezamos a ver que en el capítulo 5, pase la hoja, usted va a encontrar que empieza a darle toda la genealogía de Set. ¿Listo? Empieza a decirle uno por uno. En el versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró a su hijo a semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. ¿Listo? Y ahí arranca. 5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. ¿Y qué? Subráyelo. Y vivió Set 105 años y engendró a Enos. En el 8, y fueron todos los días de Set 912 años y murió.
Y empieza, mire, usted va a encontrar en este capítulo que todos murieron. Y se subraya y hace mucho énfasis en eso. Hasta cuando llega Enoc, ¿correcto? En el 21, que fue con el que empezamos. Y vivió Enoc 65 años y engendró ¿a quién? A Matusalén. En este punto, en el versículo 21, quiero que entienda esto. ¿Cuál era el séptimo descendiente de Caín? Lamec. Y el séptimo descendiente de Set, en este caso, ¿quién fue? Enoc. Son la séptima descendencia. ¿Por qué además hacemos énfasis en esto? Porque los dos, entendámoslo bien, son contemporáneos. ¿Quién es contemporáneo suyo? Uno dice, los compañeros que yo conocí en la universidad, en el colegio, ¿sí? Esos son contemporáneos mismos. Estos dos caballeros vivían en la misma época, al mismo tiempo, eran contemporáneos, ¿sí? No es cuestión de que el uno vivió por acá y el otro por acá, no, ambos eran contemporáneos, ¿sí? ¿Está entendiendo eso? Ahora miren, ¿por qué este asunto? Porque si nosotros vamos a volver, Leo, al capítulo 5, versículo número 3, para que usted vea esto. Ya lo leímos. 5:3. Mire lo que pasa con Adán. Y vivió Adán 130 años y engendró a su hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. ¿Eso a qué le suena? ¿Se acuerdan que el Señor creó el hombre ¿cómo? A su imagen y semejanza. ¿Por qué dice aquí que vivió Adán 130 años y engendró ¿a quién? A su hijo. ¿A semejanza de quién? De Adán. Engendró a su hijo a la imagen de Adán. Esto lo que está enseñando es que todos nosotros somos engendrados a imagen de hombre. ¿Por qué? En la similitud del pecado. Todos somos pecadores. Y mira que lo dice, ¿a quién? Y llamó su nombre Set. Fíjense que esa es la genealogía de hasta donde llegamos a Enoc. Entendamos que todos los hombres, por el lado de Caín, malosos, ¿cierto? Y ahorita lo vamos a ver. Pero por el lado de Set, ¿a imagen de quién? De David. Perdón, de Adán. Que era el hombre ¿qué? El hombre caído. ¿Sí? ¿Lo está entendiendo? Entonces mire las circunstancias donde estaba viviendo ¿quién? Enoc. Por un lado, malos. Y por este lado, peores. Igual. Esa era la circunstancia que vivía Enoc. Porque qué chévere cuando uno puede decir, no, es que lo que pasa es que Enoc vivía con Dios y pues como vivía con Dios, pues chévere, se fue con él. No, eso no es tan fácil. Enoc vivía en las mismas circunstancias que usted y yo estamos viviendo en este tiempo. Igualitico, en medio de la maldad. ¿O ustedes no han visto cómo las niñitas andan por la calle dándose besitos y los muchachitos en los parques y a los niños les están enseñando que tranquilo, no te preocupes, haz lo que quieras? Esa era la misma situación que estaban viviendo ellos. ¿Por qué? ¿Cómo así, pastor? Sí, señor. Y miren lo interesante, se menciona a toda esta gente porque después vendría otro patriarca, Noé. ¿Se acuerdan de Noé? ¿Qué les hace acordar Noé? La destrucción, ¿cierto? Y el Señor dijo, no me los aguanto más. Dijo, me arrepiento de haber creado al hombre. ¿Y qué pasó? Destruyó al hombre. ¿Por qué? ¿Porque estaba juicioso? Porque vivían en todo ese pecado. Y por eso Dios dijo, los voy a destruir. Y miren lo interesante. Y aquí me gusta que vamos a volver nuevamente al versículo. Vayamos al 21. Vivió Enoc 65 años y engendró ¿a quién? A Matusalén. ¿Sabe qué significa Matusalén? Piénselo. Pues un hombre muy viejo. ¿Qué creen que pueda significar Matusalén?
No, es importante que nosotros entendamos que cada cosa que está en la palabra tiene un simbolismo, un significado, tiene un mensaje, y todo eso es tremendo. ¿Por qué? Porque si uno se da cuenta de eso, va entendiendo las cosas en mayor contexto. Mire, si usted busca en Wikipedia, si es inquieto, va a encontrar la definición de Matusalén, normal, y va a encontrar algo que va a decir el nombre del dardo. Matusalén significa el nombre del dardo. ¿Sabe qué es lo que dice la palabra? El nombre de la persona que va a ser enviada. ¿Y qué tiene que ver esto? Vamos a ilustrarlo con esto. ¿Dónde Jairito se me fue? ¿Se han visto a Jairo? O mejor, a Félix, que ahí está. ¿Cómo se llama tu hijo? Se llama Jeremías. Y él es bebecito. Cuando Enoc engendra a quien, a Matusalén, Dios le dio una señal. Dios le dio una señal y le dijo: tendrás un hijo que se llama Matusalén. Y entonces esto hizo que este hombre empezara a pensar: ¿por qué Matusalén? Porque Matusalén era el dardo que iba a ser enviado a la vida de Enoc. Y Enoc iba a ser como un dardo que iba a ser arrebatado por Dios. Era un envío, era algo que le estaba diciendo a Enoc: Enoc, póngase las pilas. Félix, póngase las pilas. ¿Qué traduce el nombre de Jeremías? ¿El qué? Tiene claro el asunto. Benjamín, entendemos qué significa, ¿cierto? Emanuel, lo entendemos. Eso mismo, así como Dios le dio a Matusalén, le estaba diciendo ¿a quién? A Enoc: alístese. Alístese, porque después de Matusalén va a venir el juicio final. Va a venir el juicio final. ¿Por qué? Porque yo voy a acabar con este planeta, porque todo está tan mal. Mire a Lamec. Y empezó el Señor a decirle: observe su entorno. Lo que nos quiere decir hoy: observe su entorno, por Dios. Nosotros no podemos seguir metidos en nuestras propias cosas, y el planeta se acaba. Las personas se mueren sin Cristo. Observe, deje de ver su propio dolor. Enoc, mire su entorno. Mire todo lo que está oculto. Mire cómo se está comportando. ¿Cuántos años tenía? 65. Nace Matusalén y él dice: listo, yo tomo la decisión. ¿Por qué? Por estar aferrado al Señor. ¿Sí lo está entendiendo? Ahora miren esto, para que entendamos que todo esto no es algo que nos estemos inventando. Yo quiero invitarlo al libro de Judas. Judas queda un librito antes que Apocalipsis. Búsquelo ahí, por favor. ¿Cuántos capítulos tiene Judas? 1, muy bien. Entonces vamos a leer el versículo 14 y el versículo número 15. Es que hagamos una cosa. Vamos a leerlo un poquitico antes. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Ya lo tiene? Ok, entonces vamos a ir al versículo número... Leito, vayamos al 11, por favor. Al versículo 11, que aquí lo vemos claramente. Voy a leerlo, mire. Judas 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino ¿de quién? De Caín. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Quién era Balaam? Era un dios. Entonces, ¿qué tenían? Porque se lanzaron por lucro, interés. Porque se metieron en caminos de idolatría de un dios extraño. En error de Balaam, dice aquí. Y perecieron en la condición de Coré, rebeldes, engañadores. Ese era el entorno donde estaba viviendo Enoc. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos.
Ese versiculito es muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque miren, nosotros no podemos apacentarnos entre nosotros mismos. ¿Por qué? Pregúntale a Sarita algo de la Biblia. Se lo sabe. Y es sardina. Pregúntale a nuestros jóvenes y ellos saben Biblia. El viernes estaba enseñándoles a ellos la palabra y ellos ya saben, ellos ya entienden. No podemos seguir apacentándonos nosotros mismos. Y mire lo más tremendo, mire lo que dice aquí. Estos son manchas en vuestros ágapes que